Cierra la puerta, Santi, porfa. ¿Otra vez? Ya. Es que está en medio, es que fíjate. Es que fíjate, hace así. Tiene los pies muy largos. La verdad es que sí. Hay que encenderlo. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Hola. Buongiorno. Yo italiano no sé. Tú sabes que yo hablo Ma cómo? Los farfuliares. canario venezolano, ¿vale? Y algo de español. ¿Vale? Entonces, si hace falta traducción, pues por eso traigo a Juan Carlos. La traducción, ¿vale? Bueno, buenos días. Vamos a hablar de grafos, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de grafos, de Gremlin y de cosas así un poquito raras, pero el objetivo de la sesión es que veáis otro modelo de almacenar vuestra información, ¿vale? Y que penséis en que no todo tiene que ser una base de datos SQL, una base de datos relacional o incluso un DocumentDB, una base de datos no SQL document, sino que hay otro modelo que es, en este caso, Graph, que os va a dar pues otra visión de cómo almacenar vuestra información, de cómo tenerla pues disponible y accesible para poder trabajar desde vuestras aplicaciones, ¿vale? Si encuentro el pasador, sí. Vale, gracias a los patrocinadores, está claro que, pues ya lo dijimos en la keynote, sin ellos esto es complicado, las camisetas, el café que vamos a tener después, el catering, todo, ¿vale? O sea, al final ellos son los que ponen el dinero. Las bolsas espaciales. Las bolsas espaciales, mira, yo sí, eso es para carnavales, disfraz de carnavales perfecto, de astronauta, ya tengo la mochila. Eso resiste. Ya tengo la mochila para el disfraz. Resiste una reentrada en la atmósfera fácil, ¿eh? Bueno, conmigo está Juan Carlos Martínez, uno de nuestros arquitectos en Encamina, ¿vale? Ahí tenéis su cuenta de Twitter y correo electrónico por lo que le queréis preguntar, ¿vale? Y bueno, ¿Te podía ¿Qué que te presenté yo? Por supuesto, hombre, qué honor, qué honor. No, pero yo lo voy a leer. Alberto Díaz cuenta cómo... Es que en realidad no lo conozco. Bueno, y este señor de aquí tan hermoso de ver es Alberto y es el CTO de Encamina y dice gaveta, porque como es canario en vez de cajón dice gaveta. Gaveta. Y sabe muchas cosas. Yo os recomiendo que aprendáis mucho de él porque se aprende mucho de este señor. Bueno, agenda, ¿vale? Vamos a hacer una introducción a la API de Gremlin. Vamos a pensar un poco qué es una base de datos de Graph, ver cómo la montamos, cómo la creamos y luego vamos a hacer una comparativa entre un ejemplo de Graph versus relacional, ¿vale? Versus cómo lo hacíamos normalmente o cómo lo hacemos normalmente en una base de datos relacional y cómo lo vemos y lo deberíamos de hacer en una base de datos de Graph, ¿vale? Y luego ver un poco unos escenarios para cerrar y que surjan preguntas, ¿vale? La animación teníamos que verse la qué cámara. maravilla. Bueno, empecemos por Graph, ¿vale? Al final vamos a hablar de Graph dentro de Cosmos DB, ¿vale? Para quien no conozca Cosmos DB, pues una base de datos que hay en Azure en la que Microsoft está trabajando para que hayan distintas tecnologías soportadas dentro de todo el stack, dentro de toda la base que Cosmos DB ofrece. Y al final hoy en día pues podemos elegir entre una base de datos con clave valor, una base de datos con familias de columnas, una base de datos documental, una base de datos de Graph, que es la que vamos a ver hoy, ¿vale? Y luego diferentes APIs. Pues hay una API SQL que es propietaria de DocumentDB o de cuando esto se llamaba DocumentDB. Luego hay una API para MongoDB. Podemos utilizar el driver de MongoDB para conectarnos a Cosmos DB. Luego tenemos una Table API, tenemos Gremlin, Cassandra y más que vendrán, ¿vale? Microsoft está trabajando en generar muchísimas más APIs de bases de datos no SQL, ¿vale? Que van a meter dentro de Cosmos DB y que van a estar disponibles para empezar a trabajar con nuestras aplicaciones directamente en Cosmos DB. ¿Y por qué Cosmos DB? Pues mira, por ejemplo, nos da una alta disponibilidad multi-georeplicada, ¿vale? Con varios clics podemos tener repartido por todos los data centers de Azure nuestras bases de datos y tener algún tipo de consistencia entre esa información y poder replicar nuestra base de datos pues básicamente pues con varios clics y sin complejidad, ¿vale? Porque tenemos un SLA de alta disponibilidad, porque, bueno, al final tenéis un montón de características que Microsoft tiene como core dentro de Cosmos DB y las APIs que están construyendo por encima nos van a dar ese aislamiento sobre ese core y vamos a poder utilizar todas las funcionalidades, ¿vale? Si hablamos de Graph API, lo que vamos a tener es una serie de clientes, en este caso open source, por ejemplo Tinkerpop, ¿vale? Que es el lenguaje con el que se conecta a la base de datos de Graph utilizando Gremlin, ¿vale? Y eso lo que nos va a permitir es, utilizando
un proyecto open source, un driver open source, conectarnos a los grafos que vamos a tener en Cosmos DB de forma transparente, con lo que si ya tenéis una base de datos que utiliza Apache Tinkerpop, vamos a poder, sin prácticamente cambiar código, migrar a Cosmos DB y tener una base de datos en cloud directamente sin tener que administrar el clúster, ¿vale? Con la ventaja que puede llevar eso. ¿Qué es una base de datos de graph? ¿Vale? Y aquí es importante empezar con conceptos, ¿vale? Primero, es una base de datos sin esquema, ¿vale? O sin un esquema requerido, ¿vale? Yo puedo tener grafos con distintos vértices y distintos nodos que tengan diferentes propiedades, ¿vale? No tienen que tener todos el mismo esquema, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro, ¿vale? El objetivo es, yo voy a tener diferentes campos, propiedades, dependiendo del nodo, dependiendo del vértice que estemos consultando, ¿vale? Lo tenemos que tener optimizado para poder conectar de forma concurrente y con mucha información, ¿vale? Como estaba comentando, Cosmos DB utiliza Apache Tinkerpop, ¿vale? Que es la especificación de grafo, y al final lo que vamos a tener es un property graph, ¿vale? Unos vértices, unos ejes que nos permiten conectar esos vértices, ¿vale? Y luego con un ejemplo lo veréis un poquito más claro. Y luego tener claro que todos los elementos que hay dentro de la base de datos de graph al final son documentos JSON. Y dentro de esos documentos JSON lo que vamos a tener es todas las propiedades que vamos a implementar dentro de ese ecosistema, ¿vale? Un poco de evolución, al final las bases de datos de Graph nacieron por allá en el año 2000, habían dos, Neo4j y Oracle Spatial and Graph. Yo, no sé si por suerte o por desgracia, trabajé en algún momento con el Neo4j, ¿vale? Y era duro trabajar y montar ahí una base de datos, instalarla y luego empezar a gestionar todos los grafos. En el año 2009, fíjense, 9 años después, nace Gremlin y nace Tinkerpop como proyecto, ¿vale? Y en el 2015, muchísimos años después, Apache lo adopta como open source, ¿vale? Y lo ponen en la comunidad y hay una comunidad detrás de toda la comunidad Apache que está manteniendo todo ese proyecto, ¿vale? 2016 hay una versión Gremlin 3.0 bastante estable y en el 2017 Cosmos DB lo adopta como la base de datos de Graph, ¿vale? Que podemos utilizar ya directamente utilizando la API que ya se ha desarrollado con Tinkerpop, ¿vale? Microsoft no está inventando una nueva base de datos de Graph, sino lo que está haciendo es coger el open source y ponerlo disponible dentro de Cosmos DB para que podamos utilizarlo, ¿vale? Cosmos DB Gremlin API, al final lo que vamos a tener es todas las características que tenemos en Cosmos DB de base, ¿vale? Ahí tenéis un listado de todas las características que tenéis, más toda la implementación de una base de datos de Graph, con escalado horizontal, tener en cuenta las particiones, ¿vale? El particionado, muy importante dentro de Cosmos DB, ¿vale? Casi todas las bases de datos, los tipos de bases de datos o las API de Cosmos DB nos están obligando a que utilicemos un particionado, una clave de partición, ¿vale? Y eso lo que le permite a Cosmos DB es mejorar el rendimiento de nuestras consultas, mejorar el rendimiento del almacenamiento de los datos para que estén optimizados a la hora que hagamos una consulta. Y se nota muchísimo. Cuando te pones a hacer consultas, si no está bien particionado el dato, en cuanto tiene que saltar de partición física a partición física. Tengamos en cuenta que eso nos lleva a cambiar un poco también la mentalidad. No estamos acostumbrados a particionar la información, sino que nos preocupamos de meter todo en una tabla o en una base de datos y ya se encargará el administrador del SQL de dividir en ficheros, de hacer particiones, no sé, de trabajar con todo lo que hay debajo físico, ¿vale? Desde aquí de salida, Cosmos DB nos pide que tengamos un partition key, ¿vale? Una clave de partición que le va a permitir distribuir toda esa información para que a la hora que vayamos a hacer consultas tengamos una clave directa al conjunto de datos que queremos obtener, ¿vale? Importante. Bueno, por supuesto, soporte ya que están utilizando la API de Tinkerpop, pues al final tenemos soporte para conectarnos desde Java, desde Node, desde Python, en PHP, o sea, tenéis driver para conectaros a la base de datos de casi cualquier lenguaje, ¿vale? Vale, ¿qué es una base de datos de Graph? ¿Vale? En este caso de Tinkerpop, ¿vale? Lo que vamos a tener son dos elementos, ¿vale? Un elemento que es un vértice, ¿vale? Con sus propiedades, ya estamos viendo que hay un vértice, hay un identificador, hay un label y luego una serie de propiedades. En este caso tenemos una DA, por ejemplo, ¿vale? Y luego tenemos lo que son los vértices, ¿vale? Lo que son las flechitas, los que conectan los nodos de vértices con los ejes, perdón, tenemos lo que son los ejes, ¿vale? Esos ejes son otro elemento de la base de datos que también es un elemento que tiene un documento JSON donde tenemos un identificador,
donde tenemos una etiqueta y luego tenemos una serie de propiedades. En este caso estamos viendo que en el label, ¿vale?, que identifica a este vértice, a este eje, perdón, tiene un words at, o sea, trabaja a o trabaja en, ¿vale? Y luego tiene una serie de propiedades, pues por ejemplo tiene una distancia, ¿vale? Con esos dos elementos tenemos que construir nuestra base de datos de graph. Tenemos que construir todos los elementos que vamos a tener dentro de esa base de datos, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? Muy, muy rápido. Pensemos en Kobe Bryant, jugador de baloncesto, ¿vale? Tenemos un vértice, tenemos una etiqueta que es persona y tenemos dos propiedades, la edad y la altura. Jugador de baloncesto, la altura es importante, ¿vale? Tenemos luego otro vértice que es el equipo, ¿vale? Y tenemos que el equipo es Los Ángeles Lakers, que el label de ese vértice que identifica el tipo del vértice es un team, ¿vale? Y luego tiene unas propiedades que, por ejemplo, es el estado, California, ¿vale? Luego podemos añadir los campeonatos que ha ganado. Y tenemos otro vértice donde están esos campeonatos, ¿vale?, con las propiedades de cada uno de los campeonatos, que será el año, cuándo lo ha ganado, o sea, toda la información que tenemos a través de esos vértices. Y luego fíjense que tenemos también, ¿vale?, no se va a ver, pero tenemos también unos labels, ¿vale? Tenemos aquí un label, que es un eje, ¿vale?, que conecta Kobe Bryant con el equipo para saber que es parte de este equipo, y que luego tenemos otro tipo de eje que dice que ha ganado un campeonato, ¿vale? Y conecta los vértices de campeonato con el eje, ¿vale?, que conecta al jugador, ¿vale? Con esto vamos a ir construyendo el resto de nuestra base de datos. Si añadimos un nuevo jugador que pertenece al mismo equipo, pues le añadimos el eje. Si ha ganado campeonatos, le añadimos los ejes a los campeonatos, ¿vale? Por casualidad, Kobe Bryant ha ganado un Oscar, ¿vale? Ha ganado un Oscar obtenido en el 2018 por una película de animación. Sí, no me mires así, que sí. Se puso a pintar. O sea, no me lo estoy inventando. Sí, tiene un Oscar. Vale, es verdad, ha ganado, tiene un Oscar por una película de animación. Porque puso dinero, no estaba él animando, pasando. Escribía un dibujito diferente en cada post-it y así pasando. No. Entonces, podemos crear un vértice que se llama Oscar, ¿vale?, que es el año en el que lo ha ganado, Oscar del año 2018, que tiene un label que es el award, con una serie de propiedades, ¿vale? ¿Qué pasa si metemos a un actor? Nos creamos un vértice con un actor, ¿vale? Tiene un tipo que es persona, ¿vale? Y luego tiene una serie de propiedades. En este caso, Tom Cruise no ha ganado nunca un Oscar, ¿vale? Tom Cruise no ha ganado un Oscar. Tío, que yo no doy los Oscars. No. Sin embargo, me falta un poco de altura. Nos podemos crear un vértice que se llama Celebrity de Hollywood, ¿vale? Una personalidad de Hollywood, pues está claro que Kobe Bryant y Tom Cruise son personalidades importantes dentro de Hollywood. Y aunque no hayan ganado un Oscar, no haya ganado nunca un campeonato de la NBA, ¿vale? Sobre todo por la altura de Tom Cruise, no por otra cosa, ¿vale? No, tampoco sabemos cómo hacer crossover ni nada. Pero sí que podemos conectarnos a través de esos vértices, ¿vale? Y conectar a Kobe Bryant y a Tom Cruise utilizando un vértice que es una celebridad dentro de Hollywood, ¿vale? ¿Entendéis la idea? ¿Entendéis el concepto? ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa con el escalado? Porque al final, sí, vale, vamos a empezar a meter todo esto, pero ¿y esto escala a la hora de hacer consultas? ¿Esto es capaz de conectar todos estos vértices y puedo tener un lenguaje para consultar? Bueno, al final, tener claro primero que como estamos en Cosmos DB, el particionado es importante, ¿vale? En esta base de datos de Graph hay que elegir un partition key adecuado, ¿vale?, para cada uno de los elementos que hay aquí, ¿vale?, y que sea capaz de meterlo dentro de esa partición para que cuando hagamos una consulta sea el modelo más adecuado, ¿vale? Por ejemplo, las personas posiblemente tengan que estar en un particionado para las personas, o no, porque a lo mejor nunca voy a consultar a Kobe Bryant con Tom Cruise, nunca voy a hacer una consulta entre particiones o dentro de la misma partición utilizando a Tom Cruise y utilizando a Kobe Bryant. Selecciona las particiones en función de las consultas que vas a tener que hacer. El modelo es, tienes que pensar en las consultas para luego saber cuál es el particionado que hay, ¿vale? El ejercicio es, creo un modelo de datos, así como está aquí, creo un grafo de ejemplo, empiezo a pensar cuáles son las consultas y me creo un listado de todas las consultas que voy a hacer o que creo que voy a hacer a la base de datos de Graph, y a partir de ahí tienes que empezar a resolver cómo hacer el particionado, incluso cómo mejorar el modelado,
¿vale? Dime. Esto es muy fácil de cambiar. Piensa que cambiar un eje es modificar el documento y cambiar las propiedades, eliminar un eje. O sea, es muy fácil incluir nuevos elementos dentro del graph, ¿vale? Y cambiar el modelo. Tener en cuenta también que ahora mismo Graph es capaz de manejar 10 millones de objetos, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Son bastantes objetos, ¿vale? Y que la base de datos suele estar o debería de estar sobre 10 gigas, ¿vale? No deberíamos de pasarnos por 10 gigas porque vamos a tener problemas de rendimiento a día de hoy, ¿vale? Vale, ¿cuándo usamos Graph? ¿Vale? Sobre todo cuando tenemos datos estructurados que son jerárquicos. El ejemplo de personas, equipos y demás es muy sencillo. Pero seguro que habéis tenido algún ejemplo en vuestra vida de desarrolladores que también, pensad, la base de datos de empleados. Tiene una relación quién es el jefe, tiene una relación quién es el empleado, un montón de propiedades y normalmente las meteremos en una base de datos relacional, ¿verdad? Un montón de tablas y empezamos a meter ahí todas las relaciones, foreign key y tablas que conectan con otras para saber quiénes son los multi-foreign key y empezamos a tener ahí el lío padre, ¿vale? Tablas que se referencian a sí mismos. Pensad también, es muy fácil desacoplar unas tablas que se referencian a sí mismos, la típica primary key que tiene una foreign key sobre sí mismo, ¿vale? Y meterlo dentro de un graph, ¿vale? Luego, muchas queries que lanzáis con infinitos joins. O sea, cuando empezáis a tener una base de datos en la que para sacar 3 campos tienen que hacer 10 joins. Algo estamos haciendo mal, ¿vale? Si vamos a sacar 3 campos, ¿por qué no tener una tabla de agregados con esos 3 campos? Por poner un ejemplo, ¿eh? O sea, es muy sencillo. Un trigger o un feed dentro de Cosmos DB que cada vez que se inserta un dato se ejecuta, hace un cálculo y prepara los agregados de esa query que voy a hacer. El almacenamiento es muy barato. No sé si pensáis que almacenar datos en una base de datos es muy barato. Lo caro es hacer las consultas, porque es lo que necesita mucha CPU. Entonces, si complicamos las consultas y no desnormalizamos nuestros datos, estamos penalizando la consulta con CPU, ¿vale? Frente a almacenar a lo mejor más información. ¿Qué nos costaría tener un trigger, desnormalizar esa información y cuando haces la consulta no tener que hacer esos 10 joins y solo hacer la consulta de esos 3 campos? O sea, vamos a ganar muchísimo en velocidad y no vamos a tener tantos problemas con el rendimiento de esa base de datos, ¿vale? Y luego a la hora de poder tener flexibilidad en el modelo de datos reales, ¿vale? Lo que estábamos comentando ahora, de añadir nuevos nodos, cambiar el modelo, ¿vale? Una base de datos de Graph es muy flexible. Puedo añadir nuevos vértices, puedo añadir nuevos nodos, modificarlo, conectar un elemento con otro, cambiar la conexión, porque al final son documentos JSON que hay en Cosmos que me permite cambiarle las propiedades y los enlaces, ¿vale? ¿Cuánto nos cuesta cambiar o añadir nuevos elementos dentro de una base de datos relacional? O añadir un nuevo tipo de nodo. Tenemos que estar reconstruyendo la base de datos, tener en cuenta las referencias, la integridad referencial de todos los elementos nuevos. O sea, aquí es muy simple, ¿vale? Y lo ideal es que Juan Carlos lo enseñe. Vale. Que para algo vino. No, es que, a ver, yo he intentado meter baza en algún momento, pero no se me deja. Se me coarta la libertad de expresión. 155 aquí. No he dicho, olvidarlo. No tienes eso, Alberto, lo de los X-Men. X-Men, Men in Black, joder. Mi cerebro. Bueno, pues esto, joder. Ya le diste a empezar desde el principio. Le he dado a empezar desde el principio porque soy un drama, Alberto. A ver si soy capaz de empezar desde aquí. Ahí. Si no, dale abajo, tiene un botoncito, abajo, antes del zoom. Ah, espera, que no te encuentro el ratón. Ahí. Correcto. No le das a buscar las F, pues seguro que no las encuentras. No, y porque el teclado este hace cosas raras con las Fs. No. Estos portátiles modernos. Bueno, es lo que estaba diciendo Alberto. Este ejemplo, ¿vale? Es pues, una base de datos de empleados. La típica base de datos en la que tenemos, pues,
empleados, para la redundancia, departamentos, quién es el manager de quién. Y esto que veis aquí pues sería una primera aproximación, ¿vale? Tengo personas que pertenecen a grupos que son pues, departamentos, ¿vale? Y estas serían las dos formas que hay de, o sea, la comparativa entre una base de datos normal, con sus 3 columnas y sus 3 filas, y en una base de datos de grafos, que tienes, pues como pone aquí, hay 8 documentos entre todos los datos, porque esto es un documento, entonces son 8 porque sabemos sumar, ¿vale? ¿A mí me has puesto en ventas por algún motivo? Te pusiste en ventas tú solo. Pues te va mucho de paseo por ahí. No te veo picar, no te veo picar. Vale, entonces, os voy a enseñar, ¿vale? Tiqui, 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 tiqui. Dale zoom. Un poquito el ejemplito, ¿vale? Sí, esto, ¿vale? Me he montado aquí un pequeño... lupa. Ahora viene cuando la matan, chaval. Porque la lupa y yo somos... Tiqui, 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 tiqui. Escucha, escucha. Déjame. Quita la lupa y dale zoom al Visual Studio. Pero hombre, quería enseñar lo de la derecha, que no tiene zoom. Hala, pues que te den. Vale. Bueno, lo que quería enseñar es que Nugget solo tenemos el driver, no se ve bien, ¿vale? Pero no hay ningún tipo de dependencia con Cosmos. O sea, no es el driver de GremlinNet y suficiente, no hay que instalar nada de Azure, ¿vale? Bueno, lo que he montado aquí no es más que... Voy a meterle zoom, ahora sí. He hecho una aplicación de consola chorra, ¿vale? Que instancia el servidor de Gremlin. Esto, pues, de nuevo, es de GremlinNet, no hay nada de Azure. Simplemente le ponemos el hostname, el puerto y la autenticación y nos ponemos a lanzar queries como locos. En este caso, ¿vale? Yo tengo aquí 7 pasitos que corresponden a las 7 PPTs que hay con la demo, ¿vale? Y el primero es inicializar la base de datos, ¿vale? Ok. Esto no es el mejor sitio para enseñarlo, en realidad. Pero bueno, no pasa nada. Lo puedo enseñar en el... Mira, Minecraft. En el otro sitio. Okay. Esto igual es peor sitio todavía, ¿no? Abre con code. Ábrelo con code. Sí, mejor con code. Hola. Clic derecho. Abre el folder, dale el botón derecho. Es que no va bien mi botón derecho, tío. No Puto tienes drama. Bueno, da igual. Dejémoslo. Corramos un estúpido velo. Vale, Venga, mucho mejor así. mejor. Ok. Vale. ¿Qué vemos aquí? Pues estas líneas lo que hacen es crear esa primera estructura. Lo voy a romper todo. ¿Vale? Lo que hacen es crear la primera estructura esta que hemos visto, ¿no? O sea, todo se basa en empezar con una G. No. A ver, aquí estamos creando los vértices, ¿vale? Primero creamos los vértices con esta sintaxis, ¿vale? G.addV, creamos el vértice con el nombre, el identificador que queremos, en este caso grupo, y le añadimos propiedades, que como ha dicho Alberto, al ser esto una base de datos multimodelo y todo muy dinámico, pues podríamos poner lo que nos diera un poco la gana. Bueno, grupos, esto es el label, no es el ID, me he equivocado. Esto es el label. Luego crearíamos los empleados, de nuevo volvemos a añadir unos vértices con unas propiedades, en este caso pues tenemos a Rafa Sánchez, Alberto Díaz y yo mismo, y creamos las relaciones, ¿vale? Como veis, lo primero que hacemos es obtenemos el vértice en cuestión al que queremos añadirle el edge y hacemos un add-e, que lo que hace es, valga la redundancia, añadir el edge, ¿vale? Esto añadiría un label no, esto añade el edge, que no sé cómo traducirlo. Eje. Exacto. ¿Ese eje? ¿Seguro? Bueno, añadiría el eje miembro, ¿vale? A este otro vértice que estamos referenciando aquí. Esto lo que haría sería añadir al grupo ventas, al grupo sales, a Rafa Sánchez. Estas 3 líneas hacen esto, ¿vale? Y lo lanzo y veréis cómo... Maravilloso. Yo quitaría eso, porque lo voy a romper todo. Lo voy a romper todo. Vale. Error de conexión. Esto es lo que yo estaba esperando. En este momento, realmente lo que yo estaba esperando es un error de conexión. Vale.
para que veáis que no hay trampa ni cartón, tenemos aquí la base de datos de demo, la colección de empleados, ¿vale? Y esta query lo que hace es obtiene todos los vértices, que no se ve. La ejecutamos y devuelve 0 resultados, ¿vale? Lo voy a lanzar con la consola este init database. Vale, no le he dado al init database. Maravilloso. Esto lanza las queries que hemos visto. Cada query, pues eso, tiene asociado un coste de RUs, que es la medida por la que Microsoft nos va a facturar después. O sea, tenemos unas RUs asignadas y es lo que utilizan ellos para medir nuestro consumo. Y si yo ahora vuelvo a lanzar esta misma query, veremos que tenemos, si lo podemos ver, claro, unos gráficos aquí, o sea, unos vértices y unos ejes. En este caso, como podéis comprobar, que lo que Alberto ha dicho es verdad, al final hay documentos detrás. Son documentos JSON, que tienen un tipo, un label y un ID y las propiedades que le pongamos, ¿vale? Entonces, pues, esto sería un primer ejemplito de una base de datos de grafos. Esto mola un montón porque coges, le das doble clic y te saca todas las relaciones, está muy bien, maravilloso. Os recomiendo que lo probéis. Maravilloso. Vale. Pero ¿qué pasa cuando necesito añadir la posibilidad de que una persona pertenezca a más de un grupo o más de un departamento? Pues en una base de datos de verdad, de verdad no, relacional, de las de toda la vida. ¿De verdad? De verdad no. Relacional de las de toda la vida, pues lo que tengo que añadir son dos tablas. Una que tenga un maestro de grupos y una que tenga entre medio una tabla que relacione las personas con los grupos. En este caso, pues eso, dos tablas, 6 filas nuevas y 4 columnas nuevas para hacer algo tan simple como que una persona pueda pertenecer a más de un grupo. Aquí en... Lo que también hay que tener en cuenta que hay que hacer un cambio en una columna. También, sí. ¿Vale? Hay que hacer un alter table, eso que tanto nos cuesta. Vas a perder datos, dicen. En el caso de la base de datos de grafos es muy simple. Yo añado un documento nuevo que me identifique esta relación. Y al ser multimodelo, nadie llora, nadie se pone triste, no tengo que hacer una alter nada. Un documento nuevo con este eje, que podréis ver aquí. Vale, este ya está, pero bueno, es el de abajo. Pues lo mismo, añadimos a Alberto que estaba en ventas, con la misma sintaxis, mediante el add edge a engineering. Entonces, si yo ahora vuelvo a lanzar esto, lo mismo que hacer una migración y lanzar lo mismito. Y ahora podemos ver aquí, por ejemplo, que Alberto Díaz... Quítale un poco de zoom si quieres. Sí, es que si no... Vale, Flor. Correcto. Alberto Díaz ya pertenece a los dos grupos. O sea, no ha sido el drama que es tener que modificar tablas, tener que añadir columnas. Es bastante más sencillo, un documento y suficiente. Vale. Otro ejemplito, por ejemplo, es algo muy similar, que imaginaros que necesitamos añadir grupos que aniden otros grupos. En este caso, por ejemplo, el grupo de Azure sería el que va por encima del grupo de ventas y el grupo de engineering. En una base de datos relacional tengo que añadir una tabla nueva, que es la que relaciona los grupos con los grupos y hacer el mismo dolor, sufrir igual que he sufrido antes. Y si lo vemos en la base de datos de grafos, son 3 documentos. O sea, el documento que identifica al vértice del nuevo grupo y los 2 documentos que identifican los ejes que relacionan ese grupo con los otros grupos. ¿Vale? Y esto pues es, para que veáis que la sintaxis es muy sencilla, aunque pueda parecer un poco marciano la primera vez. ¿Vale? Simplemente añadimos el grupo con la misma sintaxis de antes, ¿vale? Añadimos el vértice del tipo grupo, del label grupo,
que se llama Azure y añadimos un eje a Azure con el identificador contiene subgrupo hacia Engineering. Entonces, esto es la línea que hace lo que en el otro sistema de almacenamiento es cargarme, o sea, añadir una tabla nueva, cambiar columnas, añadir relaciones, y eso es un poco ¿vale? Vale. Vuelvo a lanzar esto. Y tenemos el grupo de Azure, ¿vale? Lo guay es esto. Tenemos el grupo de Azure. Tuki. Esto va un poco regular. Mira, ahora. Es bellísimo. Porque no sea todo tan fácil. ¿Cómo haríamos una consulta para sacar los grupos los subgrupos de Azure? ¿Dónde está? No la veo. Vale. Pues, por ejemplo, haríamos un GV. A ver si me acuerdo de la sintaxis de memoria. Vamos a tener mucha suerte, ¿eh? ¿Cómo era? No me acuerdo. Es maravilloso. Vale. No me acuerdo absolutamente nada, ¿vale? Pero sería, por ejemplo, tendríamos todos los... Ahí tendríamos el vértice de Azure, eso es. ¿vale? Y haríamos un out, ¿vale? Vértice que sale de él con el hash subgroup, ¿lo había llamado? No, Contain subgroup. Y esto, en un principio, si yo no estoy loquísimo, correcto. Lo que hace es pillar el vértice de Azure y el out lo que dice es atraviésame todos los ejes con el label contain subgroup y me los sacas en mi maravilloso JSON. O sea, lo que estamos haciendo es del vértice Azure buscar dentro de todos sus ejes cuáles son del tipo, ¿vale? Cuáles tienen el label contain subgroup y de ahí me saca sus elementos. No. Las consultas funcionan así. O sea, no creo que llegue, ¿eh? Y me tengo que montar la aplicación de consola porque no puedo lanzar más de una aquí sin que esto se vuelva loquísimo. Entonces, ahora mismo está un poco espartano todo. Pero bueno, deberían de mejorarlo, supongo, ¿no? Tú que tienes conocimiento interno, sí. Deberían de mejorarlo. Linku no. Linku seguro que no. Ok, pues el siguiente puntico, que es el más divertido, creo yo, es las jerarquías. Personas que mandan de personas. En este caso yo mando de Alberto. Y de Rafa. Es mi demo, mando de quien yo quiera. Yo mando. Vale, en este ejemplo, si nos fijamos en la parte de la base de datos relacional, tenemos que añadir la nueva, porque claro, puede reportarme más de una persona, como en este caso. Tengo que añadir una nueva tabla que identifique qué personas reportan a qué personas y dos nuevas columnas con ese tipo de relaciones. Aquí simplemente son dos documentos nuevos. No me tengo que volver loquísimo como con la base de datos relacional. Simplemente dos documentos que identifiquen a los dos ejes, que es direct reports o hard reports, o como, porque creo que lo haremos diferente, pero son dos documentos. Es muy sencillito y la sintaxis pues es la misma de antes. Que puede parecer marciano, pero es la misma de antes. Añades un eje hard report al vértice Juan Carlos que apunte al vértice Rafa Sánchez o al vértice Alberto Díaz. ¿Vale? Le vamos a lanzar. Ese rojo está ahí, pero no es un error, no sé por qué pasa. Es algo de gremlins, supongo. Volvemos a consultar todos los vértices, tengo ahí la otra consulta, ¿vale? Podemos ver que, por ejemplo, a Juan Carlos, vamos a Alberto Díaz, por ejemplo. Le he añadido un vértice hacia Juan Carlos que se llama hard report, ¿vale? En este caso, pues, de nuevo, tampoco yo para consultar esto... Lo tienes en el Visual Studio, eso. Sí, esto lo tengo aquí. Esto lo tenía preparado.
Correcto. Esta consulta me traería a todas las personas que son managers, o sea, a las que reporta alguien. Pues simplemente obtengo el vértice de engineering, en este caso, que es el que tiene miembros, o sea, personas que reportan a personas, atravesaría todos los ejes del tipo miembro, del label miembro que yo le he puesto, que tengan el valor hard report, o sea, que sean del tipo hard report, y me sacaría los IDs de las personas a las que apunta. ¿Vale? Entonces, ya para... Voy a darme un poco de prisa, ¿vale? Si no, mal. Añadir un nuevo empleado. Pues esto ya tenemos la estructura creada y queremos añadir un empleado nuevo, con todas estas nuevas relaciones que hemos definido. En una base de datos relacional, añadir a new person, que es un nombre muy original, significaría pues, añadirlo a la tabla de empleados, añadirlo en la tabla de personas que pertenecen a grupos y añadir la persona a la que reporta. Aquí son 3 documentos. En vez de añadir pues, 4 filas en 3 tablas diferentes, el vértice de la persona y los 2 ejes que definen a qué grupo pertenece y a quién reporta. No soy tan ágil como yo pienso, ¿eh? No soy una pantera ni nada. Aquí lo hemos llamado Adrián Díaz en un homenaje a Adri, que está en Barcelona. Y la sintaxis es la misma de antes. Añadimos un vértice empleado con la propiedad, con el nombre de la persona y añadimos las relaciones. 3 líneas. ¿Vale? Bueno, lanzamos añadir a Adri. ¿Vale? Y si yo vuelvo a lanzar, por ejemplo, esta query que me sacaría todos los miembros del grupo Engineering, ahora sale Adrián Díaz, con el vértice que le he añadido y con todo. ¿Vale? Y para acabar, para casi acabar, añadir un nuevo supergrupo. O sea, un grupo que manda más que el grupo Azure, o sea, un departamento. En la base de datos relacional, pues 8 filas en 3 tablas diferentes. Hay que añadirlo a sus respectivos maestros y todas las relaciones. En la base de datos de grafos son 2 documentos nada más. De nuevo, el grafo que representa al nuevo supergrupo, en este caso Encamina, y el grafo o sea, el documento que representa al eje, que es el supergrupo D. ¿Vale? En este caso, la sintaxis pues, es la de antes también. Añadimos un nuevo vértice que se llama Encamina y añadimos un nuevo... O sea, como podéis ver, todo es lo mismo a la hora de insertar datos. Es añado vértices y luego con esos vértices voy definiendo relaciones añadiéndole ejes. Para modificar un vértice, por ejemplo, que imagínate que tienes un eje, tienes varios vértices que se asocian a Azure con vértices. ¿Tú modificarías todos los vértices de una vez? ¿Tendrías que modificar los nombres de ese vértice? Bueno, habría que modificar los documentos que los representan, sí. Claro. Y bueno, para acabar, pues lanzamos esta query de aquí. ¿Vale? Y esto añadiría este nuevo grupo que podemos ver que existe. Tenemos todos los vértices y tenemos el nuevo vértice Encamina, ¿vale? Como veis, pues tiene la relación creada, esto funciona, no es ningún tipo de magia, ¿vale? Y para acabar os quiero enseñar sobre todo esto de aquí. Me hubiera gustado tener una demo con 100.000 datos que fueran iguales en los 2 sistemas de almacenamiento, pero bueno, será un poco otra vez. Idiota. No, y le he vuelto a dar, ¿eh? Me estoy portando muy bien, Alberto. Vale. Y esto es lo más interesante de todo, que es la diferencia entre hacer una consulta para obtener todos los responsables del grupo de ingeniería cara a cara, la versión de Graph con la versión de SQL. O sea, no hay ningún inner join, no hay que hacer ningún select distinct. O sea, aquí son 4 líneas. Es obténme
el vértice de engineering, recórreme todos los vértices, o sea, todos los ejes, o sea, recórreme todos los miembros relacionados con este vértice y en la relación direct report, el que le llegue por el in, la persona que sea la receptora de la relación direct report, me sacas el nombre. En el otro caso, pues es ese chorro de SQL que es un drama. ¿Eh? ¿Que está mal hecho? Bueno. Y eso, pues aquí está la última. Que como podéis ver es la misma. Es obténme todos los miembros del grupo de ingeniería a los que alguien le reporte. Le lanzo la query y se rompe. Tiene espacio. Tiene espacio. Sí, se pega mal. Tienes espacios entre los puntos. Y no lo llame direct report, ¿verdad? El último value tiene un espacio. Joder, macho. Esto es un drama, ¿eh? Pero no lo llamé direct reports. Lo llamé hard report. Te pusiste creativo con los nombres. Y members no es members, es member. Es que es una versión antigua, todo es muy divertido. Tú aquí. Vale, esto no existe. Value es ID, lo creéis. Pues no va la demo, Alberto. Alguna te tenía que fallar. Alguna te tenía que fallar. Mira, para que no se note. Oye, la demo ha funcionado realmente. Para que... No, yo creo que se lo pueden creer. Pues no sé, pues muy bien, os lo creéis. Bueno, Soy... creo que el ejemplo es muy simple, pero es un poco representativo de cuál es la diferencia entre un modelo y otro, ¿vale? De estar trabajando con tablas y relaciones a montar esas relaciones en una base de datos de grafos, ¿vale? Es un ejemplo muy típico de empleados y de departamentos y de empresas y demás, ¿vale? Pero hay otros escenarios en los que podemos implementar también bases de datos de grafos y no trabajar y no pensar en relacional, ¿vale? Por ejemplo, redes sociales o monitorización de infraestructura, ¿vale? O sea, son ejemplos en los que podemos relacionar elementos y empezar a tener esa información directamente en grafos y no tener esa información en bases de datos relacionales, con lo que nos conlleva hacer luego una query, ¿vale? Por ejemplo, un sistema de recomendación, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Tenemos un equipo de, pues, un vértice que es de jugadores de fútbol, hay jugadores que pertenecen a ese grupo, hay personas que se conocen, ¿vale? Hay distintos tipos de ejes, ¿vale? Y podemos empezar a tener relaciones y empezar a tener recomendaciones. Por ejemplo, Adrián debería de conocer a Juan Carlos porque están en el mismo equipo, porque pertenecen a un equipo de fútbol, ¿vale? O, por ejemplo, si Adrián compra la Champions, que es lo normal, ¿vale? Podríamos tener una recomendación para ofrecerle la venta y hacer una venta cruzada a Juan Carlos, que posiblemente compre también la Champions si le hacemos una oferta, ¿vale? Podemos tener ese modelo de grafos solo si juega directamente. Valencia. Que solo si juega Valencia. Si Valencia no juega Champions. Si juega Valencia, ¿no? ¿En la Champions? Está complicado. Si nos vamos a monitorizar sistemas, pues algo parecido. Pensar en un sistema en el que yo necesito monitorizar, identificar cuándo se cae un servidor, cuándo se cae uno de los nodos y poder tener esto representado en grafos, ¿vale? Tengo distintos vértices, distintos ejes con tipos si está conectado, si no está conectado. El eje is connected to es un label, pero luego puedo yo tener una property que me diga true o false si realmente está conectado o no está conectado. Con lo que puedo sacar, dame todos los vértices que no estén conectados o que la propiedad conectado esté falsa, ¿vale? Vale. O, por ejemplo, una base de datos de conocimiento, ¿vale? Tener distintas ciudades, tener distintas propiedades de las ciudades, si tienen una comida principal como fish and chip, ¿vale? O si tienen playa, o si el tiempo es rainy, no lo voy lluvioso, a decir en español, lluvioso. no sé decirlo en español. No, ahora lo dices. No sé decirlo en español, ¿vale? Es que relacionen también localizaciones y al final poder hacer consultas del tipo cuántas ciudades tienen, cuántas ciudades de costa llueven, cuántas ciudades llueve y la comida fish and chip, o sea, tener todo ese tipo de relaciones dentro de un graph que me permita luego consultar la información, ¿vale? O sea, pensar no solo en empleados, ¿vale? Que es el ejemplo fácil, en personas, sino que hay distintos tipos de elementos que vamos a poder relacionar
y que vamos a poder tener consultas para poder sacar información sobre ello. Y lo guay de esto es que no cuesta nada añadir nuevas relaciones, nuevos tipos de relaciones, nuevas propiedades. No hay que modificar tablas, ni hay que simplemente añadir documentos. ¿Preguntas? Hacer una modificación. Imagínate que un empleado cambia de departamento. ¿Cómo lo harías? Te puedes cargar el... Haces el una eje. consulta con el lenguaje de Gremlin, tú haces un out de esa consulta, No, tú quieres cambiar un update. un update, hay un Modificas comando de el- update que te sí. permite modificar una property del Claro, documento solo hemos JSON. enseñado ads. O eliminar un eje, o si el eje es del mismo tipo, lo único Sí. que tienes que cambiarle es quién es con Claro, quién está ¿a quién conectado. apunta? Vale, pero también se podría hacer un update. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay un lenguaje de update. Tiene un montón de cosas el Gremlin. ¿Los miembros pueden tener No. propiedades distintas? Los membros pueden tener propiedades distintas, sí. Las que... No es que todos tengan que tener las mismas propiedades. No, multimodelo, No, es todo tiene multimágico. un esquemales, o sea, no hay un esquema que defina Claro. cuáles son las propiedades que va a tener cada uno de los tipos de los nodos que vas a tener en el grafo. Le agregas un punto por properties cada vez que quieras. Le vas añadiendo las properties que tú quieras. Sí, dentro. claro, sin problema. Los inserts, lo que acabas de hacer, eso también lo puedes hacer a través del dashboard. O sea, que las mismas sentencias. Sí. Claro, Sí. para que, como solo podía poner una a la vez, es como para que copia-pega, ¿no? Vale, no. Pero bueno, sí. incluso hay un cliente de Gremlin que te permite conectar a la base de datos desde una consola y empezar a trabajar con ella. ¿Vale? Espera, que ahí detrás estaban antes. Sí, es, lo Sí, mismo, sí, sí. es el mismo modelo de grafo, muy similar, lo que pasa es que este está basado en la especificación de Apache. Me llama un poco la atención la limitación del número de documentos que habéis comentado al principio. ¿Cuánto era? 10 millones de documentos. 10 millones de documentos que en algún escenario... Llegar a 10 millones de documentos son muchos documentos, ¿eh? pero algún Pero sí. escenario sí que te lo puedes encontrar. Pero al final, en base a datos relacionales tenemos muchas veces... Sí, sí. de registros Claro. que se traducen. Sí, pero normalmente en base de datos son más registros y aquí son menos. O sea, normalmente aquí son menos registros de los que vas a tener en una base de datos. ¿Qué es lo que usas como base de datos? Por ejemplo, aquí estás trabajando contra Cosmos DB. Ahora, si yo quiero desarrollar local, En local puedes instalarte un Docker con Tinkerpop, con la base de datos de Apache, Va a funcionar porque exactamente igual. de momento el emulador de Cosmos DB creo que no tiene todavía Gremlin. El emulador de Cosmos DB, hay un emulador de Cosmos DB que puedes desarrollar en local, creo que todavía no tiene de Gremlin. pero si lo corro en Docker y me conecto. Lo metes un Tinkerpop en Docker y... No, y luego no hay que cambiar. No tienes que cambiar nada, sino la cadena de conexión. Ya está. Esto que acabo de poner que todavía no he hablado, sí. Sí. Sí, SQL Server en 2019 ya soporta grafos, ¿vale? Que es lo que estoy poniendo aquí, ¿vale? En SQL Server ya tenemos soporte para tener grafos. No es Apache Tinkerpop, sino es un lenguaje específico de SQL Server, ¿vale? Pero ya tienes la posibilidad de tener grafos dentro de una base de datos relacional dentro de SQL Server. No, en SQL Server tienes otros límites y otros temas, ¿vale? Pregunta. Una pregunta. ¿Se puede añadir de alguna forma información a las relaciones? Porque lo que llama propiedades son los vértices. Pero No, las relaciones también. Los dos También. tipos de aquí hay dos tipos de nodos, ¿vale? Son vértices y los ejes. Todos son un documento JSON Sí. donde le puedes añadir todas las propiedades que quieras. Lo importante es en un eje que tenga un label para saber de qué tipo es, ¿vale? Y un identificador en todos, que aquí estamos utilizando un nombre, pero lo lógico es que sea un GUID o un identificador sea. adecuado, ¿vale? ¿Más preguntas? Aquí el inconveniente, modelo distribuido, cómo cortas la estructura de... Aquí el inconveniente es el particionado. Aquí lo que es fundamental es particionar los datos, ¿vale? Te la puedes jugar y tener una única partición y que todo el mundo tenga la misma partición, pero sabes que en algún momento, cuando empiece a aumentar el número de elementos, vas a tener problemas de rendimiento, ¿vale? Entonces, Microsoft pide que hagamos un ejercicio de tener un partition key adecuado para que los datos se puedan distribuir entre los diferentes, o sea, entre el almacenamiento que tiene Cosmos DB y para que las consultas sean adecuadas, ¿vale? Igual ese partition key lo puedes cambiar si eventualmente necesitas. Puedes hacer un update del partition key y moverlo de partición, sí.
El campo en la colección, cuando está creado, no lo puedes cambiar, pero puedes cambiar el valor. Sí, sí, puedes cambiar el valor. Claro, que es como una Aquí colección de no commons estamos normal. poniendo partición key, ¿vale? En el ejemplo, ¿vale? Está poniendo un único partición key para todo, pero lo lógico es que pongamos un partición key que sea capaz de distribuirlo. No, porque de momento todavía Graph es de lo poco que todavía te deja crearte las colecciones con... Sí, a ver, hay un modelo de creación de base de datos de colección en Cosmos, ¿vale? Que te permite, no te obliga todavía a tener un partition key, ¿vale? Sí. Solo tiene un único partition key, las RUs están limitadas, no es el mismo modelo de autoescalado, o sea, tiene ciertos límites, pero todavía puedes tener una base de datos, una colección, sin tener partition key, ¿vale? ¿Qué problemas de rendimiento habéis tenido? Con la de Graph, a ver, el problema es, cuando haces el primer modelo de Graph o de Cosmos, de cualquier tema, al final te creas un listado de las consultas y empiezas a ver cómo vas a hacer las queries para sacar la información. Y el mayor problema es intentar hacer queries para agregar información, para hacer con o para sacar agregados de la información que tienes todo dentro del graph. Ahí lo que hacemos normalmente en las bases de datos de Cosmos es crear vistas con agregados, crear otras colecciones donde están esos agregados. Entonces utilizamos el feed de Cosmos DB, que es como un trigger, y empezamos a leer que cada vez que alguien inserta un dato, nosotros por detrás hacemos el cálculo del agregado para poder hacer las consultas del agregado. Entonces, por ejemplo, imagínate una colección de históricos donde tienes día a día un montón de información, ¿vale? Pues hay otra base de datos con el agregado del cálculo total, del count de todos, por ejemplo, o del count de ayer. O sea, te vas haciendo vistas, colecciones, para evitar hacer consultas, ¿vale? Pensemos que en Cosmos DB las RUs, el cálculo del dimensionamiento, va en función de las consultas y las escrituras, ¿vale? Son unidades de escritura y de lectura, ¿vale? Entonces, cuantas menos RU consumamos a la hora de hacer las consultas, menos base de datos tenemos que pagar. El almacenamiento es barato. El almacenamiento es mucho más barato. Entonces, lo ideal es tener vistas y agregados para que esas consultas sean muy ligeras y no tengan que hacer muchas conexiones entre distintos documentos para poder hacer el agregado y la consulta sea más simple, ¿vale? Bueno, para recapitular, que ya estamos terminando, ¿vale? Primero, pensar en NoSQL y pensar en Graph, ¿vale? No siempre en relacional, eso es importante. Pensar en un modelo y en sus consultas, eso es fundamental, ¿vale? Aquí no tenemos que pensar como en una base de datos relacional, que es cómo voy a tener las tablas, cómo las voy a relacionar, qué campo y demás, sino aquí lo que hay que pensar es qué datos tengo, qué modelo de datos tengo y cómo voy a hacer las consultas, qué consultas necesito de ese modelo, ¿vale? Es cambiar un poco el orden de las cosas, ¿vale? Luego, de normalizar, lo que estaba comentando ahora, es muy, muy, muy importante crear vistas con agregados, crear vistas con consultas ya predefinidas, ¿vale? Porque nos va a facilitar el no tener que hacer queries pesados y tener que aumentar el número de RUs de la base de datos y tener que pagar más, ¿vale? Y tener mejor rendimiento. Y luego, por supuesto, no todo es un grafo, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué no? Habéis visto ejemplos, por ejemplo, el de sistemas, el de los nodos de servidores y demás, que somos capaces de tener en un grafo toda esa información y poder utilizarlo sin tener que tener una tabla y unas relaciones y tablas relacionadas para poder hacer esas consultas, ¿vale? Si no hay más preguntas, muchas gracias. Ya está ya. Gracias.